Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 393 de la materia Psicología Social de la UNAD y en esta oportunidad, en el desarrollo de la fase número 3, vamos a estar discutiendo y debatiendo el tema y la pregunta planteada por nuestro tutor respecto a las lecturas, 5 lecturas que hemos dividido en todos nosotros y de las cuales vamos a tomar como base para discutir un poco de la situación migratoria colombiana, donde hay un énfasis muy grande en este momento hacia la migración y la diáspora venezolana, aunque pues en Colombia vemos comunidades todos los tiempos, pero en este momento estamos viviendo una situación particular. Quiero comenzar con el artículo que estuvo a mi cargo. El artículo es de años 2010 y podemos destacar después de esta lectura varias conclusiones que quisiera compartir con ustedes, compañeros y querido tutor. Primero, dice Yáñez, 2010, la realidad no es una entidad objetiva e inmutable, sino que es construida por los seres humanos a través de las interacciones sociales y culturales. Número 2, los individuos tienen la capacidad de dar sentido y significado a su entorno a través de procesos simbólicos y lingüísticos que les permiten construir y compartir una comprensión común del mundo. Tercero dice, la realidad construida socialmente es relativamente estable y puede resistir los desafíos y cambios a corto plazo, pero también es susceptible a transformaciones a largo plazo. La construcción, dice la cuarta conclusión, la construcción social de la realidad no es un proceso homogéneo ni uniforme, sino que está marcada por la diversidad cultural y la heterogeneidad de las experiencias individuales. Y por último, dice la construcción social de la realidad no es un proceso autónomo e independiente, sino que está influenciado por factores históricos, políticos, económicos y tecnológicos. En resumen, la posición de Peter L. Berger y Thomas Luckmann destaca la importancia de reconocer que la realidad es construida socialmente y que esta construcción está en constante evolución. Esto implica la necesidad de adoptar una perspectiva crítica y reflexiva sobre nuestras propias experiencias y creencias y de estar abiertos a la posibilidad de cuestionar y reevaluar nuestra comprensión del mundo en función de nuestras perspectivas y contextos. Cuando lo llevamos a la pregunta hecha por el tutor, analizábamos antes de empezar esta reunión con nuestros compañeros de grupo cómo ha cambiado el contexto venezolano a partir de, si lo tomamos, por ejemplo, desde el enfoque ecosistémico, uno podría decir que en la parte del macrosistema de la comunidad y de Venezuela cambió todo su contexto a partir de la decisión de unos, o sea, la decisión de un pueblo llevó a un país a dar una evolución y ellos estaban sumergidos en un contexto social muy distinto. Antes de la diáspora venezolana, Venezuela era uno de los países, si no más, el más próspero de Latinoamérica. Y pues estaba comentando con mis compañeros una escena en la que muchos colombianos, por ejemplo, eran expulsados de Venezuela con sus colchones, sus cajitas y todo esto de atravesar en la frontera venezolana y colombiana, donde la gente decía, ¡ay, nosotros, pobrecitos, los venezolanos, lo que nos han hecho a nosotros, nos echaron! Y gente muy pobre diciendo, ¿ahora dónde voy a trabajar? Y como de un momento a otro el contexto social y político y económico y de todo hace que, ¡pah!, como que decimos popularmente en Colombia, se volteó la arepa y ahora ellos llegan a nuestro país, ¿cierto? Solamente que hay algo y es que cuando, como la realidad, según este autor y según también Vygotsky desde el enfoque histórico-cultural, él dice, la realidad es un conjunto donde cada individuo crea su desarrollo a partir de las interacciones sociales, culturales, históricas y biológicas. Entonces Venezuela venía de pensar venezolano igual a prosperidad,
venezolano igual a dinero, venezolano, todo venezolano que uno conoce en Colombia dice, yo en Venezuela tengo mis 2 casas, mi casa, mi carro, mi beca, mejor dicho, tenía muy buenas posiciones y entonces vienen a un contexto donde ellos ni siquiera tienen documentos y entonces ahora tienen que estar bajo la servidumbre de colombianos que pues muchos, Colombia se caracteriza por ser un país de gente buena, pero también es un país de gente vengativa, de gente, pues realmente yo no creo que eso tenga que ver con la nacionalidad, yo creo que tiene que ver con el corazón de las personas que dice, ah, listo, usted venía a humillarme, entonces ahora es al contrario, ahora yo le tengo que dar a usted comida, lo tengo que acoger, y eso dura por un periodo de tiempo pequeño. Hay muchos colombianos que acogieron, hay muchos colombianos que ayudaron, pero también hay otros que dicen, no, váyase venezolano, veneco. Entonces, ¿cómo al usted venir de una situación donde lo tenía todo, criado en un contexto donde había una prosperidad, ven usted a servir? Pienso que eso es lo primero que yo me llevo y es que yo me encuentro a muchos venezolanos a los que les cuesta servir. O sea, tú entras a una tienda donde el venezolano atiende y él es déspota en una gran mayoría, según lo que yo me he encontrado yo desde mi experiencia, ¿sí? Entonces te atienden feo a las patadas, entonces como, wow, claro, no tienen esa cultura de servicio porque su contexto era distinto. También he notado, según voy a decir 2 cosas más, según toda el asunto noticioso y lo que nosotros vemos en nuestra realidad es que se están levantando bandas delincuenciales venezolanas, donde si te atraca un venezolano no le importa apuñalearte, o sea, como que uno ve que hay maldad porque no están en su patria y además han tenido que lidiar con todo el odio que se ha venido sobre ellos. Entonces creo que eso está expresando también todo lo que hay en ellos a partir de cómo esta sociedad en la que ellos han llegado los está tratando como intrusos. No es lo mismo, decíamos ahorita, que llegue un extranjero, como el caso de los coreanos que vienen a nuestro país también, en muchos, vienen en cantidades y se han tomado San Andresito, por ejemplo, comprando nuestros almacenes de ropa y ahora nos tienen a nosotros como empleados, pero pues ellos tienen dinero. A el otro lado del asunto, que es cuando vienen sin nada, a pie, con hambre, y entonces nadie quiere estar al lado de un procesado. Como tercero, quiero contarles, compañeros, que desde hace 5 años mi familia, unos amigos y yo trabajamos en un parque en Ciudad Bolívar. Todos los sábados vamos desde las 1 de la tarde y nos vamos a las 5. Ya llevamos 5 años ahí y hemos conocido muchos niños. Empezamos atrayendo los niños, enseñándoles valores con música, con arte, con una cantidad de elementos y enseñándoles un valor cada día. Y uno nota los niños venezolanos, su personalidad, la personalidad que el ambiente les está cargando, porque ellos son los directos receptores de la discriminación y son niños que llegan con sus papás a vivir en inquilinatos, a vivir en condiciones difíciles donde sus papás deben el arriendo, donde les tienen que cobrar, donde los tienen que humillar y cómo va cambiando esos adultos de Venezuela que venían con su orgullo, con su forma de ser, a unos niños que son la nueva generación, callados, tímidos, oprimidos, discriminados, donde que les digan venezolano se volvió un insulto, cuando antes venezolano era algo muy bueno. Entonces, como la realidad que está rodeando este contexto en este país, en esta diáspora, está yendo de más, que es todo el ataque, todo lo que están viviendo ellos a nivel externo, y está cambiando la mente y la forma de pensar desde los niños hacia el futuro. Eso era lo que quería decir, compañeros, y le voy a dar la palabra a Ingrid Rocío. Adelante, Ingrid. Gracias, Dianita. Pues mira que curiosamente lo que tú estás hablando de lo que han vivido los niños venezolanos, tuve la oportunidad de presenciar una historia de unos migrantes venezolanos, una mamita soltera
que vinieron a vivir acá enfrente de nuestra casa, ¿sí? Y ella es mamá de 4 niños. Sus hijos estaban aguantando hambre en Venezuela y ella decidió migrar aquí a Colombia. Pero entonces, lo que tú decías de que el venezolano pues trabaja un poco más económico que el colombiano, también muchos colombianos abusaron de esto, ¿sí? Y a ella la explotaron económicamente, laboralmente, la explotaron, se puede decir, en el madrugón. Ella le dieron trabajo en el madrugón. Entraba a trabajar a las 4 de la mañana y salía tipo 7, 8 de la noche, por un sueldo de 15.000 pesos. Tenía que pagar su arriendo, mantener sus niños, pero pues por el lapso de tiempo que ella trabajaba a diario, pues los niños estaban solos todo el día. El más pequeñito tenía 1 añito y la niña mayor tenía 10, que ella tenía que cuidar de sus otros hermanitos. Entonces, acá en la cuadra habían mucho más niños colombianos y ellos eran los únicos venezolanos, ¿sí? El bebecito la pasaba desnudo, gateando, descalzo en la calle todo el día. No comían, no, la niña pues permanecía cochinita, el niño, el intermedio, empezó a sufrir como de ansiedad, de estrés, se le cayó el pelito, se le hicieron unos parches grandísimos en la cabecita de como alopecia, y era el mismo estrés que él estaba sufriendo por la situación, ¿sí? Los niños de la cuadra no los querían y le decían a la niña pues que era fea, que hablaba inmundo, que porque no se largaba, que qué hacía aquí, veneca, no sé qué, bueno, sí. Entonces eran muy bruscos en la manera de hablarle, como, bueno, al fin niños, ¿no? No tenían como esa solidaridad con ellos. Entonces, gracias a ellos, pues ellos crecieron, ya llevan un tiempito acá, la mamá pues pudo conseguir un mejor empleo, pero ella lloraba mucho, sufrió muchísimo, sus niños sufrieron muchísimo, no tenían oportunidad de entrar a estudiar, por lo mismo que dices de que no tenían sus papeles en regla. ¿Qué más? No tenían acceso a la salud. Hubo un momento en que el niño de 6 añitos se le cayó desde una terraza y se rompió la carita y tuvo que llevarlo al hospital. Bueno, entonces ya fue como más por que bueno, el hospital le atendió, pero no tenía su acceso a la salud. Entonces fue muy duro para ella. Nosotros en lo posible tratamos de ayudarle, de colaborarle en lo que más se pudiera, pero la mayoría de gente era muy, muy racista con ella, ¿sí? Los vecinos pasaban y que era una mala mamá y que pecado esos niños, le echaron a bienestar familiar como en 3 ocasiones para que se les llevaran los niños y no hubo como esa sentido de humanización de los vecinos con ella, en vez de atacarla, pues ayudarla, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este relato, pues a mí me correspondió la lectura de Psicología Social, el estudio de las actitudes de Bello Dávila 2005, donde habla que las actitudes son usualmente consideradas como construcciones hipotéticas. Es decir, que son fenómenos que sabemos que existen, pero no son precisamente observables. O sea, hablar de actitudes es hablar de procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de las actitudes humanas. El concepto de actitud comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX, donde no se tenía muy clara dicha definición y fueron los psicólogos Thomas y Snanik en 1918 quienes establecieron la verdadera importancia del concepto actitud. Y en 1935, Gordon Allport presentó una definición que resumió todas las demás definiciones elaboradas por los otros investigadores y que aún al día de hoy se sigue citando como prototipo de definición de estos autores actuales. ¿Y cuál fue la definición de Allport que dio y quedó como última definición? Es que una actitud es un estado mental y neural de disposición organizado a través de la experiencia,
que ejerce una influencia directa o dinámica sobre las respuestas del individuo ante los objetos y situaciones con los cuales se relaciona. De manera que Alport trata de destacar que los aspectos de una actitud se caracteriza por su carácter de tendencia o disposición, de una actitud aprendida o adquirida mediante la experiencia y en respuesta al sujeto. Entonces, aquí es donde vemos que las actitudes de los niños colombianos viene de una experiencia que uno la adquiere, según dice Alport, dice la lectura de la adquisición de actitudes. Entonces, es como más, considero yo, que ellos aprenden esto de sus papás, de sus familias, de que no les han enseñado ese estado de solidaridad, de humanización por las demás personas, que nos sensibilicemos del dolor ajeno, y por eso ellos eran tan crueles con los niños venezolanos y pasaban y le decían tantas cosas y los papás hacían de cuenta de que no estaba pasando nada, sino como que apoyaban la grosería de sus hijos al decir es que ¿por qué no se van? Es que es una mala madre, es que echémosle bienestar porque esos niños desnudos en la calle, y no acostumbran a sus hijos a decir, no hijo, hay que apoyarlos, ¿cierto? No hay que discriminarlos, la mamá está en una situación difícil, vamos a, bueno, ella no tiene, pero vamos a hacerles un mercadito, si nosotros tenemos la posibilidad, les vamos a regalar un pancito para el desayuno. Entonces no crean como esa humanización en sus hijos, sino más bien ese racismo ante las demás personas. Entonces, esa es mi opinión del relato histórico migratorio que tuve lo que lo relaciono con la lectura de las actitudes. Claro que sí, sí, muy interesante, Ingrid, ese aporte. Le voy a dar paso a Andrés. Andrés, cuéntanos acerca de las lecturas que hiciste y pues cómo las puedes relacionar con tu vivencia personal respecto al tema de hoy. Pues, bueno, primero que todo, buenos días, acá y buenas tardes. Mire que pues voy a tomar un punto de todo lo que hemos hablado pues hasta ahora sobre la migración, ¿no? Y pues lo tomo que la ironía, ¿no? La ironía de cómo uno menosprecia a una persona o menosprecia a un pueblo por lo que es o por lo que una persona o otro país tilda a otros países. ¿En qué forma? De que pues nosotros los colombianos éramos tildados de pues, narcotraficantes, peligrosos en esa época, y pues migrábamos a otros países pues, para tener oportunidades. Como un caso, mi abuelo trabajó varios años en Venezuela y pues con la economía allá pues pudo lograr hacer una casa acá en Colombia. ¿Y por qué le digo ironía? Pues porque éramos menospreciados o éramos como tildados de que éramos peligrosos, y pues cosas de la vida, pues como dijo la compañera Diana, pues se cambió como que la moneda de la cara, se cambió pues la cara de la moneda, perdón, y pues ellos migran hacia nosotros, obteniendo pues buscando la oportunidad de pues poderse desarrollar fuera de sus países. Y pues nosotros no lo podemos tomar como inmigrantes porque nosotros mismos somos inmigrantes en nuestro propio país. Y se pregunta por qué. Nosotros somos desplazados de nuestras tierras, nos toca migrar a otra ciudad por las violencias de la FARC, de grupos paramilitares. Entonces, nosotros mismos somos inmigrantes en nuestro propio país. Y siendo eso, pues criticamos a personas que vienen de otros países. Entonces, es una ironía pues, que se forma, ¿no? Y pues esto viéndolo desde la lectura, pues mi lectura es la percepción de las personas y pues de sus acciones, ¿sí? Pero esas percepciones lo voy a tomar desde los estereotipos de géneros. Entonces dice que la influencia de los estereotipos de géneros es tan penetrante que desde el momento en que un perceptor categoriza a una persona como hombre o mujer, la aplica de manera casi automática las características asociadas a su categoría de género. Ahora bien, las categorías que se
ascriben, hombre o mujer, dimensión descriptiva de los estereotipos son también las que se consideran deseables y se esperan de hombre o mujeres. Es decir, existe una segunda dimensión en los estereotipos de género que indica cómo debería portarse un hombre o una mujer en una sociedad. Los estereotipos de género está compuesto por 4 componentes por los cuales se utilizan para diferenciar un hombre o una mujer. Estos 4 son, digamos, los rasgos corporales, los roles que uno toma dentro de una sociedad o de pronto dentro de su propia familia, las ocupaciones que tienen y las características físicas. Y personalmente no estoy de acuerdo con los estereotipos de géneros que surjan directamente de que exclusivamente solo se diferencia por lo sexual, observadas con conductas o personales. Solamente los estereotipos se generan, surgen como un pequeño intento de racionalizar o justificar o explicar la división sexual del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues las mujeres tienden a tener, digamos, cualidades comunales, se llaman así, como ser más emocionales, ser más sensibles, ser más afectivas o ser más comprensivas. Pero, digamos, uniéndolo con pues, la migración de los venezolanos, esos roles o esa diferencia casi ya no se pueden unir, pues porque las mujeres, cabeza de hogar, que son venezolanas, digamos, toman las cualidades o toman las diferencias que se le hace a un hombre, como cuál es, los independientes, los competitivos, que ser líderes, ellas trabajan, ellas sacan la cara por la familia, que supuestamente eso lo hace el rol del hombre. ¿Entender? Entonces, con lo que ha pasado con la inmigración de los venezolanos, ese estereotipo para mí no se ve. Porque, digamos, roles de los hombres, que supuestamente es un estereotipo, se cambian por las mujeres. Digamos, a veces son los hombres que cuidan al hijo, o a veces son los que hacen la aseo en la casa, son que les cocina a la familia. Entonces esos estereotipos se cambian por lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Y pues ese es mi punto de vista sobre pues, mi lectura y sobre la inmigración sobre los venezolanos. Claro que sí. Estaba pensando desde el punto de la vista de la percepción que muchos colombianos perciben que los venezolanos son como tranquilos, como perezosos, como que no les gusta trabajar. Y muchos aluden primero, pues que Venezuela es un país cálido, donde nosotros sabemos que la gente de tierra caliente es más tranquila, ¿sí? ¿Tú de dónde eres, Andrés? Yo soy de Cali. ¿Y vives en Cali? No, señora, vivo acá en Bogotá. Ah, ok. Sí, y eso también se ve en Colombia, o sea, cuando uno, digamos, viaja, digamos, a Cartagena, a ciudades donde uno ve que la gente, ay, oye, tranquila, tómatelo suave. Entonces, claro, es diferente también porque, digamos, en Venezuela, en Bogotá, veo que la mayoría estamos en Bogotá, se vive un ritmo súper acelerado. Entonces, todo el tiempo está de afán, todo el tiempo estamos corriendo. Y a veces uno puede percibir eso, ¿no? También muchos dicen, ah, es que como en Venezuela les regalaban todo, tenían los subsidios, los acostumbraron a no querer trabajar. Entonces, sí, respecto a lo que tú dices de las mujeres y los hombres, yo he visto yo percibo desde lo que tú leíste, que muchas de las mujeres venezolanas parecieran ser como más berraquitas, o sea, uno las ve como más guerreras, como que ellas están dispuestas siempre trabajando eso, mientras el hombre está como más tranquilo, como no sé qué, es como tú dices, una cuestión de cada quien percibe pues las cosas como las recibe sensorialmente. Gracias, Andrés, y voy a darle el paso entonces en este momento a Carolina. Adelante, Caro. Gracias, Dianita. Bueno,
todo lo que ustedes han dicho, yo creo que han logrado un constructo bien interesante del concepto que estamos buscando. Y bueno, la verdad, a mí me correspondió una lectura que habla sobre los estereotipos, ¿sí? Y pues básicamente un estereotipo es como las características o los rasgos que se tienen sobre un grupo, ¿sí? Entonces, cuando previamente, pues en la mesa de trabajo estábamos hablando de eso y hablábamos de los ejemplos que, que tienen, si un ejemplo positivo o negativo sobre una situación. Yo creo que en Colombia podemos hablar de estereotipos a nivel regional y siempre decimos, alguien es un buen negociante, parece paisa, o lo que tú decías de la persona que es muy tranquila y probablemente uno dice, probablemente o es pastuso o, bueno, de Nariño, etcétera. Entonces, yo creo que en Colombia manejamos mucho lo de los estereotipos, tanto para bien como para mal, ¿sí? Entonces, con todo este tema de la migración de la población venezolana, se ha manifestado el tema del estereotipo de una forma donde se ha acentuado, se ha pronunciado muchísimo la xenofobia. Entonces, esta lectura me pareció bien interesante porque habla del origen del estereotipo como tal, ¿sí? Que finalmente es como una manera de simplificar las cosas. O sea, se desarrolla buscando explicar fácilmente una realidad social y donde yo explico algo ahorrando energía, ahorrando tiempo y lo hago rápidamente para que sea fácilmente comprensible, porque son creencias compartidas de un grupo. Luego, entonces, lo malo de entrar a generalizar un grupo es que ya entra el estereotipo y se forman paradigmas equivocados. Entonces, cuando hablamos de un estereotipo, ah, digamos que en esto o aplicado a esta problemática, desafortunadamente se ha visto tan marcado que, que ya de hecho ni siquiera en algunos casos se puede mencionar la palabra venezolano. O sea, tanto es así que no podemos decir es venezolano porque ya se toma como una ofensa, cuando colombiano, venezolano, peruano no debería serlo. Luego entonces se empieza a acentuar ese odio o esa división que es una de las características que tiene el establecimiento de un estereotipo, ¿sí? Y pues digamos que con el paso de los años se manifiesta o se demuestra que es una de las maneras para que el grupo mayoritario siga manteniéndose dominante, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hacen el paralelo con los griegos, ¿sí? Que tenían una visión de que eran los esclavos y esa visión o ese estereotipo se tenía que seguir manteniendo para que siguiera o se perpetuara la esclavitud, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, establecer un paradigma a partir de estereotipos ha sido bastante... en este caso, bastante determinante para aumentar la división y el daño que se ha generado. Ahora, partiendo de eso, voy a contarles una experiencia personal y es que yo he podido conocer personas en el campo en el que yo trabajo, en el campo de la salud, personas venezolanas, y les puedo decir que así como hay trabajadores buenos, hay trabajadores muy regulares, cosa que digamos que no se diferencia versus el trabajador colombiano. Entonces, a veces nosotros como que tomamos esa excusa del estereotipo para empezar a desarrollar prejuicios, ¿sí? Y empezar a trabajar o empezar a acentuar esa discriminación que no debería suceder, pero que en este momento está sucediendo muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que me parece muy interesante de la lectura y aplicado pues a esta problemática? Es que afortunado o desafortunadamente, los estereotipos están muy relacionados con el aprendizaje. Entonces,
el mejor ejemplo del aprendizaje es cuando yo digo, yo quiero que mi hijo o mis hijos sean mejores que yo. Por eso yo los castigo cada vez que ellos se roban una moneda, pero ellos están viendo cómo yo me robo, no sé, unos bananos en el supermercado. Entonces, lo que yo les enseño verbalmente, en el discurso, lo estoy contradiciendo con mi conducta. Y es más fácil para los niños, o es más fácil para el ser humano aprender a partir de una conducta que se está viendo repetitiva. Entonces, el niño, ¿qué va a decir? Puedo robar, pero justifico cuál es la causa del robo, y si la puedo justificar, entonces lo puedo hacer y no está mal. Eso mismo pasa con los estereotipos. Nosotros probablemente decimos, ay, no, no le diga venezolano, o le decimos a los más pequeños o a los niños, ay, cuidado que viene una persona que es venezolana. Y entonces ya los niños dicen, yo debo tener mucho cuidado con, ¿sí? Incluso también se habla de los estereotipos a partir de los rasgos físicos, y poner un ejemplo bien interesante que era que los criminales tienen la similitud a los simios, ¿sí? Entonces, tanto es así que yo creo que muchos se sienten identificados porque uno ve un niño, y voy a usar un ejemplo un poco, pues, un poco cruel, si me lo permiten decirlo. Escuché ese comentario y la verdad me pareció demasiado pasado, pero creo que es un reflejo de lo que está pasando. Cuando se refleja, cuando hablamos de estereotipos, ¿sí? Y hablamos de rasgos físicos. Hace poco veía como una mamita iba con su bebé alzado, y el niño tenía rasgos pues muy de la costa. Entonces era morenito, era precioso. Y yo lo único que dije fue, ese bebé es hermoso. Yo también trabajo en pediatría y me gustan mucho los niños. Luego entonces una muchacha que estaba ahí cerca dice, sí, está lindo. Lástima que en unos años va a estar vendiendo dulces en un semáforo. Y les pido disculpas de antemano por esto, porque me parece muy pasado el comentario, pero me parece que viene al tema. Es decir, a partir de un rasgo físico, estoy estableciendo un estereotipo con respecto a el destino del niño, o sea, que no va a tener ninguna oportunidad a partir de que es un migrante venezolano. Entonces, lo perjudicial es bien interesante este tipo de lecturas, porque nos muestra lo perjudicial que puede llegar a ser masificar a partir de una característica, una población, eh, y generar, no, pues como para pensar rápido, la población venezolana es X, Y, Z. No, no se trata de eso, se trata de ir un poco más a fondo con la problemática que está generando y poder ser una respuesta para la sociedad. Entonces, ese es mi aporte. Es increíble lo que tú dices, pero sabes que creo que uno se escandaliza y, y ese es el pan de cada día. Mira, yo tengo unos amigos y mis amigos son súper, ellos son muy bromistas, y pensaba en este momento que uno de mis amigos molesta al otro diciéndole venezolano, porque tiene así facciones así, le dice, venga, veneco, y cosas así, y mi otro amigo, él se lo toma bien, pero él lo dice para ofenderlo. Entonces, lo que tú dices, cuando tu nacionalidad, o sea, eh, y de ahí parte el estereotipo. Una vez viajé a México y había una fila especial para colombianos. O sea, nosotros nos damos el lujo de en este momento, o creemos que podemos estereotipar a las personas porque ellos están en nuestro territorio, pero cuando nosotros vamos a otros lugares, como que se nos olvida, ¿no? Tenemos mala memoria para recordar nuestra historia, pienso yo. Claro, Eh, y mira que, por ejemplo, el estereotipo está tan marcado que, por ejemplo, conocí de primera mano una situación donde habían varias personas de origen venezolano trabajando en un mismo establecimiento,
y una de ellas le decía, pues yo no conozco mucho de la geografía venezolana realmente, pero una de ellas le decía a la otra, hey, ven, muerta de hambre, ven, muerta de hambre, no sé qué, muerta de hambre. Entonces, o sea, como que entre ellas mismas se dan duro, ¿sí? Entre ellos mismos se logran lesionar a partir de, pues, de su situación. Además, porque yo decía, wow, o sea como sea, ellos dentro de ellos mismos debería generarse ese apoyo, ¿sí? No tratarse de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tan devaluado está su nivel de amor por sí mismo, de patriotismo o no sé cómo decirlo, como cuando yo he escuchado muchos colombianos que cuando están en el exterior y se encuentran con otro colombiano se emocionan, y que hubo, no sé qué, chévere, rico, pero entonces yo veo que no es esa misma respuesta dentro de la población venezolana y es porque ellos mismos ya tienen resquebrajado su sentido patriotismo o su sentido de patria. Ahora bien, la economía mundial es tremendamente cambiante a este punto, totalmente inestable y nada asegura pues que en algún momento el colombiano nuevamente tenga que emigrar como lo hizo en otros años, ¿sí? Entonces venir nosotros a burlarnos del migrante cuando no sabemos realmente qué va a pasar más adelante es muy complejo. Ahora bien, no hablemos de catástrofes o de situaciones complicadas, sino que yo digo, se abrió una oportunidad laboral, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, me voy. Ya automáticamente me convierto en migrante. Sí, automáticamente yo voy a estar, en el ojo del huracán, yo voy a ser el colombiano punto negro en la población, ¿sí? Así como pueda que caiga muy bien, puede que caiga muy mal, pero ahí entonces empezamos a ponernos en los zapatos de los que están viviendo esa situación en este momento. Entonces, es muy, muy interesante ese punto del estereotipo, me pareció muy chévere y pues nada, sigue Dianita. Claro que sí, gracias, 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 Caro. Bueno, vamos a terminar, estamos a punto casi de terminar y voy a entregarle el micrófono de este debate a William. ¿Qué hubo, William? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Mi nombre es William Rey y tengo el placer, digo yo, el placer de hablar sobre hacia una psicología de la liberación. Mi lectura habló sobre Martín Baró y escuchando los, bueno, las vivencias, historias y los contextos de cada uno, analizando con respecto a lo que yo pude leer sobre la psicología latinoamericana, desde la perspectiva de conjunto hay que reconocer que el aporte de la psicología como ciencia y como práctica a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre. Eh, Antes de entrar en la vivencia o comentar las cosas que yo he vivido con respecto a los migrantes, quiero analizar eh, partes de la psicología, no solamente latinoamericana, sino en énfasis en Colombia. Nosotros tenemos la capacidad de juzgar, pero muy poco de autojuzgarnos. Tenemos la capacidad de hablar mucho de los demás, pero poco de nosotros mismos. Hemos visto cantidad de cosas que hacen nuestros hermanos o un migrante, porque como dijo Andrés, no es solamente el que llega, sino que nosotros mismos estamos saliendo a correr de nuestras propias tierras, hablamos mal del que llegó, el que llegó habla mal del que está, y en vez de colaborarnos o que haya una empatía, comenzamos a crear barreras, ¿sí? Así como estaba hablando Carolina con respecto a de que entre nosotros mismos nos tiramos duro, de que entre ellos mismos se tiran duro. Tú hablabas de que sufrimos de mala memoria porque nos acordamos de cosas, pero no nos acordamos de aquellos sufrimientos, de que nosotros de pronto ya pasamos por una situación y nos damos el privilegio porque estamos en una situación diferente de empezar a juzgar, de, no sé, de jactarnos algunas veces de nuestra situación sin tener en cuenta de que estamos tirando piedras por un camino que vamos a recorrer, de que hoy tenemos el sartén por el mango, mañana no sabemos. Entonces, es importante no solamente
de cada uno de los contextos, de cada una de las, basado en cada uno de los escritos, sino basados en nuestra propia historia, qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estoy aportando yo, porque la historia del migrante es tremendo. Decíamos al principio, antes de contar la historia, de que nosotros tenemos la capacidad de juzgar, de criticar al venezolano, perdón, al hermano venezolano, porque viene, roba, destroza y hace, pero entonces pensaba yo y debatía yo con alguien, ¿a quién le vende el señor venezolano lo que roba? A un colombiano. Entonces el problema no yace en lo que ellos vinieron a hacer, sino en la manera en la que yo comencé a actuar frente a ellos. Entonces voy a contarles la historia para que podamos entender. Yo trabajaba con un señor en un cambiadero de aceites, yo era estaba el jefe y seguía yo. En sus negocios íbamos de lado a lado, él le, ¿cómo se llama? Empleaba personal venezolano. En algunos casos vimos, como se hablaba ahorita, gente metedora, que si les decíamos a las 7 llegaban a las 6:30 y si cerrábamos a las 5, ellos a las 5:30 todavía estaban en el negocio, comprometidos, rebuscadores, pero pues desgraciadamente no sé si era la presión de no un buen sueldo, porque yo no voy a decir que es que se les pagaba un buen sueldo, a veces se les pagaba un poco menos de lo del colombiano, entonces resultaron pasando situaciones no deseables, robos y demás. Por ende, mi jefe empezó a tratarlos mal, comenzó porque él es una persona muy dadivosa. Yo no puedo hablar solamente mal de mi jefe, sino que él, por ejemplo, decía, bueno, vamos a almorzar, y si estábamos a la hora del almuerzo en la oficina, en el almacén, él no pedía solo para él, sino pedía para todos. Entonces se alimentaba también a todos los empleados, se les daba ya consentimientos, privilegios, que necesito tal cosa, que necesito tal favor, y él es muy consciente, claro que sí. Y ver que después de que hay tanta entrega para el empleado, que el empleado haga lo que hacía, pues desmotiva. Entonces con el tiempo ya empezó a dejarse influenciar y empezaron los comentarios despectivos, el beneco, al cual, como estábamos hablando ahorita, ya no era una palabra de dulzura, sino una palabra de dolor. Entonces yo le decía a mi jefe, pero venga, no hable así. Entonces él decía, pero es que me da piedra que uno dándoles de comer y ellos hagan esto. Entonces es una persona que tiene una manera de pensar, utiliza su cerebro espectacularmente, pero es muy terco, muy testarudo y un poco rencoroso. Entonces fue cogiendo, se fue inflando hasta que ya llegó el punto, como decían ahorita algunos de ustedes, no me acuerdo quién, no se podía hablar de los venezolanos. Les cogió fastidio porque no fue uno, no fueron dos, fueron varios los que le hicieron daño. Entonces ya no se podía hablar de los venezolanos. Ahí fue donde nació el punto donde yo le decía a don Alex, por favor, no haga eso. No se siga contaminando. Pero es que mire lo que están haciendo, pero es que mire lo otro, porque ejemplos hay a diario. Pero yo le decía a don Alex, basémonos en el colombiano. El venezolano está haciendo demasiadas cosas en tierra colombiana porque el colombiano lo patrocina, empezando por, bueno, un tema que no quiero tocar, político y gubernamental, estatal, no sé cómo llamarlo, pero nosotros como pueblo compramos lo robado, los patrocinamos. Como hablaba yo ahorita, cómo me gustaría que este video no solamente fuera visto por el tutor, sino por muchas personas más, donde nosotros patrocinamos el robo y nos quejamos de que nos roban. Pero si nos llegan con una oferta de un celular barato, ay, el que yo quiero y a mitad de precio, y eso yo lo compro sin saber aquí de dónde viene ese teléfono, o posiblemente que yo lo compre y a la mitad de la cuadra ya me lo estén robando porque yo lo estoy patrocinando. Pero entonces no estamos solamente para juzgar, se habla de una teoría, hacia una psicología de la liberación. Dice, desde las reflexiones anteriores se sigue claramente una conclusión. Si queremos que la psicología realice algún aporte significativo a la historia de nuestros pueblos y como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos, necesitamos replantear nuestro bagaje teórico y práctico, pero replantearnos desde la vida de nuestros propios pueblos, desde sus sufrimientos, sus aspiraciones y luchas. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que romper con la esclavitud de lo que tenemos. Podemos hacer nuevos temas partiendo desde nuestra historia. Y sí, como decías tú, Diana, tenemos mala memoria. Nosotros ya pasamos por situaciones fuertes. Nuestro pueblo hace muchos años vivieron esclavitud, vivieron presión, tuvieron que salir corriendo de sus tierras y nosotros no somos capaces de asimilar eso y partir desde esa psicología y decir, yo entiendo el personaje que viene de tal manera y buscar solución o una sana convivencia.
Entonces, yo quiero hacer es como el enfoque a que nosotros debemos crear nuestra propia psicología para poderle dar a otros psicología del pueblo y para el pueblo. No solamente psicología de líderes para seguidores, sino de seguidores para seguidores. Si nosotros cambiamos muchas cosas en nuestra manera de pensar, muchas cosas en nuestro diario vivir también van a cambiar. Hay un adagio popular que dice, cambia tú y el mundo cambiará, pero debemos estar dispuestos, no esperar a que los demás cambien. Porque es que cuando yo espero que los demás cambien, es cuando todo se desdibuja. Pero si yo empiezo con un cambio, si yo soy el que da muestras, muchas cosas pueden pasar. Sé muy bien y hoy en día nos damos cuenta, desgraciadamente los youtubers logran impactar a nuestra juventud y son líderes de muchas cosas haciendo perdón sin ánimo de sonar prejuicioso ni juzgamiento, pero a veces ve uno cosas estúpidas en eso. Y lo siguen. ¿Y por qué nosotros que tenemos una conciencia clara o tenemos ideales bien no nos da por decir, bueno, voy a ser un influenciador para un cambio? Desgraciadamente, hoy en día todo es juzgado, entonces nos dejamos como trancar, rompemos nuestro ideal porque alguien, cuando digo romper es no seguimos con nuestro sueño, porque alguien habló mal, porque alguien dijo algo. Eso más una palabra negativa que las ganas de yo querer lograr impactar el mundo. Lo importante no es caminar, sino caminar para dejar huella. Es muy importante todo lo que hemos dicho, el ver el impacto que ha hecho la inmigración, el migrante en nuestro país, cómo se han cambiado muchas cosas, el daño que ha pasado, debe ser un punto de partida para una nueva experiencia de vida, para un cambio, para partir en dos esto. No podemos seguir viviendo lo que estamos viviendo y simplemente aprender a aceptarlo. Es como tener una piedra en el zapato y no, yo aprendí a caminar con ella, cuando lo mejor sería sacarla y poder caminar sin esto. No quiere decir que la solución simplemente esté en sacarlos del país, ¿no? Sino en entenderlos, basarnos en entendernos y entender a los demás. Porque no es solamente entender a los demás, sino también entender por qué yo reacciono de esa manera. Entonces agradezco por el tiempo, por la disposición y por la atención. Bueno, pues compañeros, pues rescato muchísimo todo lo que hemos hablado porque noto que salió de la interpretación teórica a la reflexión interna, ¿no? A tomar todo ese insumo y como que licuarlo acá y mezclarlo con todas nuestras creencias, con todas nuestras historias y con lo que también el estudiar esta carrera como psicólogos en formación ha producido en nosotros. Y esto creo que le da una esperanza a este país. Como decía Willy, pues la transformación comienza en cada uno. A veces hay gente que no se da cuenta del problema y puede seguir su vida común y corriente, pero hay otros que dicen, si tú te das cuenta del problema es porque definitivamente tú eres parte de la solución. Entonces, me quedo con varias reflexiones para cerrar en este momento este debate y es, primero, preguntarnos, ¿será que nosotros realmente somos xenófobos? ¿Será que Colombia es un país con xenofobia? ¿O será de repente, como decía alguien que yo escuché un día y me pareció muy acertado, Colombia no es un país que tenga xenofobia, Colombia es un país que tiene aporofobia. ¿Saben qué es la aporofobia? Es el rechazo, la adversión, el temor y el desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, hacia el que en apariencia se ve menos, hacia el que no nos puede devolver nada, a ayudar a alguien que no nos puede devolver, porque nosotros cuando ayudamos estamos esperando desde el corazón una retribución. Y pues, como decíamos hace un momento, algunas personas de otros países, por la forma como ellos están criados en sus contextos, son personas que son menos, como diríamos en Colombia, menos centradoras, ¿no? A veces uno ve y dice, es menos centrador, o sea, como que su forma de ser cae es gordo. Entonces, lo segundo que yo diría es, nosotros como colombianos tenemos que desarrollar empatía
a partir de lo que decía William, a partir de recordar nuestra propia historia. Empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y pensar, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo la que me toca irme con mis niñas a otro lugar? ¿Y si fuera yo el que perdiera mi trabajo, mi negocio y tuviera que ir a otro lugar y no tuviera dónde dormir esta noche? ¿Yo qué esperaría que alguien se ponga en mi lugar? Lo segundo es desarrollar compasión, ¿sí? Y es muy fácil querer a la persona que es bien contigo, a la persona que, como decíamos ahorita, es súper amable, y uno dice, es que es súper amable, se gana las cosas, dan ganas de ayudarle, pero ¿qué con ese que no aprendió? Con ese que no aprendió la amabilidad, que no aprendió a pedir el favor, que no aprendió a dar las gracias. De repente nosotros tenemos que trabajar más en la compasión desde el hecho de pensar que a veces las personas están tan agobiadas por la historia que están viviendo en sus propios universos, en este universo, que se les olvidó cómo comunicar ese tipo de cosas y a veces desde la compasión nosotros podemos ayudar a muchas personas. Y lo último es esa popular frase que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, trata a los demás como tú quisieras ser tratado. A todos los que van a ver esta grabación e incluso a nosotros mismos y después cuando nosotros nos graduemos y ya estemos en el ejercicio de nuestra carrera, pues termino con lo que decía Peter L. Berger y Thomas Luckmann, donde él destaca y dice que la realidad es construida socialmente y que esta construcción está en constante evolución. O sea, aquí estamos hoy, nosotros no sabemos hacia dónde nuestra vida va a cambiar, porque esto es una construcción que se ve con el tiempo y esto implica la necesidad de adoptar una perspectiva crítica y reflexiva, que es lo que estamos haciendo pues a través de este ejercicio de poder comunicar a través de una reflexión cómo nosotros vemos pues nuestro entorno a nivel nacional, a través de lo que vemos a nivel regional, el hecho de poder cuestionar, evaluar y comprender nuestro mundo en función de nuevas perspectivas y contextos. Entonces, bueno, si no hay nada más que decir, ¿hay algo más que decir? Dianita, a mí me gustaría hacer como lo que estás hablando de una reflexión en cuanto a lo que dices que hay mucha xenofobia y muchos estereotipos en cuanto a la migración venezolana. Mira que me pareció muy bonito, una acción que no solamente podemos brindar buenos tratos nosotros, sino también grandes instituciones. Tuve el placer de conocer un programa que tiene la Clínica de la Mujer. Y es que cada vez que nace un niño en esta clínica, independiente de que sea colombiano o venezolano, porque según tengo entendido, la clínica ha atendido en los últimos meses, años, más partos venezolanos, de niños venezolanos que no colombianos. Y ellos tienen un programa que se llama Mi hermano Arbolito y yo. ¿Mm? Y no le dan prioridad solamente al niño colombiano, sino también al niño venezolano. Y es que tan pronto nace el niño venezolano y colombiano, ellos siembran un arbolito en el Parque Chingaza. Y dicen ellos que ya independiente de su nacionalidad, de donde venga el niño, está contribuyendo con está contribuyendo con el ambiente del planeta, porque no somos únicamente un país, sino somos un planeta del que tenemos que colaborarnos y ayudarnos, apoyarnos unos con los otros, independiente del país, nación, de donde vengamos. Entonces, cada niño venezolano que nace aquí deja su arbolito en este parque, entonces me pareció como una obra muy bonita de esta clínica y como un ejemplo a seguir. Sí, muy lindo eso, espectacular.
Listo, compañeros, hemos terminado hablando de actitudes, percepción, estereotipos, psicología hacia la liberación, contexto cultural. Entonces, será para una próxima oportunidad. Un abrazo y que tengan todos un lindo día. Hasta pronto.